En un pequeño rincón llamado Totalán, en la provincia de Málaga, nació un niño que estaba destinado a romper ese silencio con un grito que alcanzaría los cielos. Antonio Molina de Hoces Castillo Hidalgo no vino al mundo en una cuna de seda, sino en la dureza de una familia que luchaba por cada trozo de pan. Su infancia fue un relato de supervivencia, de pies descalzos y de miradas perdidas en el horizonte de una nación convaleciente. Pero dentro de ese niño, en lo más profundo de su pecho, latía un motor que desafiaba cualquier lógica médica. Sus pulmones no eran simples órganos, eran cámaras de presión diseñadas para la eternidad. Desde muy joven, Antonio comprendió que su voz era su única salida. No era solo un talento, era una urgencia. Trabajó en los oficios más humildes que puedas imaginar, desde repartidor de leche hasta peón. Pero en cada jornada, su garganta emitía sonidos que hacían que los transeúntes se detuvieran en seco. Aquel joven moreno de mirada intensa poseía un registro que rozaba lo sobrenatural. Sus falsetes no eran solo notas musicales, eran desafíos a la gravedad que dejaban a la gente sin respiración. La década de los años 50 fue el escenario de su explosión atómica. No hubo un ascenso gradual. Fue un estallido que sacudió los cimientos de la cultura popular. En una España donde la radio era el único refugio, la voz de Molina se convirtió en la banda sonora de la supervivencia. Cuando debutó en el Teatro Calderón en el año 1954 con su espectáculo titulado Hechizo, el país entero se inclinó ante él. No era un cantante más, era un mesías de la copla que traía consigo una técnica nunca antes vista. Debemos detenernos en la complejidad de su don. Antonio Molina no cantaba desde la garganta, cantaba desde el alma y desde un esfuerzo físico que rozaba la tortura. Sus notas sostenidas, esos falsetes que parecían durar siglos, exigían que sus alvéolos se inflaran hasta el límite de la ruptura. Cada vez que Antonio subía a un escenario, ponía su vida en juego. El público, entregado a un frenesí casi religioso, no era consciente de que aquel hombre estaba sacrificando su salud futura por un minuto de gloria. Fue en esos años de gloria absoluta cuando el fenómeno Molina se trasladó a la gran pantalla. 12 películas que lo consagraron como el galán definitivo de una época. Un hombre que representaba el casticismo, la nobleza del trabajador y la vulnerabilidad del amante. Canciones como Soy minero o El macetero se grabaron a fuego en el ADN de los españoles. Eran tiempos de un éxito rotundo, de plazas de toros llenas hasta la bandera, y de una adoración que hoy nos parecería impensable. Sin embargo, detrás de esa fachada de triunfo y de esos trajes impecables, Antonio empezaba a sentir el peso de su propia genialidad. La industria del espectáculo en aquellos años era una trituradora de carne. Las giras eran interminables, los viajes en carreteras precarias eran una tortura y la exigencia de mantener ese nivel vocal noche tras noche empezaba a pasar factura. Pero él no sabía decir que no. Su orgullo de artista le impedía flaquear, le impedía mostrar cualquier signo de debilidad ante un público que lo consideraba invencible. La competencia era feroz, pero Molina jugaba en otra liga. Su técnica de respiración forzada le permitía hacer cosas que otros ni siquiera soñaban. Se decía en los mentideros de la época que sus pulmones tenían una capacidad de aire superior a la de cualquier atleta, pero lo que nadie sabía es que esa misma presión, esa fuerza volcánica que necesitaba para expulsar el aire en sus notas más altas, estaba generando microlesiones en sus tejidos pulmonares. Estaba construyendo su leyenda sobre una base de cristal, que tarde o temprano terminaría por estallar. En el año 1959, España empezó a cambiar con el llamado Plan de Estabilización. La economía se abría, y con ella entraban nuevas influencias. Pero Antonio seguía en su burbuja de éxito, ajeno a que el reloj de la modernidad empezaba a correr en su contra. Su estilo, barroco, emocional y exageradamente virtuoso, era el reflejo de una España que empezaba a querer mirar hacia afuera, hacia Europa, hacia el pop y el rock que pronto inundarían las emisoras. Esta primera etapa de su vida es un testamento de cómo el talento más puro puede ser, al mismo tiempo, una bendición y una maldición. Antonio Molina se convirtió en el rey de la radio y el cine, pero el costo físico de esa corona era una deuda que su cuerpo empezaría a cobrarle mucho antes de lo esperado. Sus 8 hijos empezaban a nacer en un hogar lleno de amor,
pero también marcado por las ausencias de un padre que estaba en todas partes y en ninguna entregado en cuerpo y alma a su público. Aquí es donde quiero lanzarte la primera gran pregunta para que participes en los comentarios. ¿Crees que un artista de la talla de Antonio Molina era consciente de que su forma de cantar lo estaba matando lentamente? ¿O piensas que el deseo de ser el número uno nublaba su juicio sobre su propia salud? Tu opinión es fundamental para entender la psicología de este genio. A medida que avanzamos hacia los años 60, la hegemonía de la copla empezó a tambalearse. No fue un declive repentino, sino un goteo constante de nuevos gustos. La juventud española ya no se conformaba con los dramas de la posguerra. Querían ritmo, querían libertad, querían algo que no sonara a pasado. Y Antonio, el hombre que había grabado más de 1000 canciones, empezó a sentir que el suelo bajo sus pies se movía. Su propuesta artística, calificada de anacrónica por algunos sectores, empezaba a ser relegada. A pesar de la presión, Antonio mantuvo su dignidad. No se dejó arrastrar por las modas de forma desesperada. Siguió siendo fiel a su estilo, a sus falsetes y a su forma de entender la música como una entrega física total. Pero esa fidelidad tenía un precio: el distanciamiento mediático. La televisión empezaba a ocupar el lugar de la radio y la imagen de Antonio, aunque seguía siendo icónica, ya no encajaba en los nuevos formatos más dinámicos y menos sentimentales. Pero esto solo era el principio. En la siguiente parte, profundizaremos en su retiro voluntario, la neurosis de su barba blanca, el impacto de ver a sus hijos triunfar y los primeros síntomas graves de su enfermedad. La década de los años 60 no solo trajo guitarras eléctricas y minifaldas a España, trajo consigo el inicio de un silencio que Antonio Molina nunca llegó a comprender del todo. Imagina la frustración de un hombre que, habiéndolo tenido todo, empieza a notar cómo los teléfonos dejan de sonar con la misma frecuencia de antes. En el año 1967, tomó una decisión que para muchos fue un acto de cobardía, pero que para él fue un acto de supervivencia: el retiro parcial. Antonio decidió dar un paso atrás, pero no fue un retiro pacífico, fue una huida hacia el interior de su propia familia. Tenía 8 hijos que apenas conocía debido a las giras que duraban meses, cruzando océanos hacia Latinoamérica o recorriendo cada pueblo de la geografía española. Se instaló en su casa de Fuencarral, una fortaleza donde intentó reconstruir al hombre que el artista había devorado. Pero el escenario es una droga dura, y el síndrome de abstinencia del aplauso empezó a morderle el alma muy pronto. Durante estos años, España vivía una transformación radical. La llegada de la transición trajo una libertad necesaria, pero también una injusticia histórica. La copla, el género que Antonio había elevado a la categoría de arte sublime, fue injustamente señalada como un símbolo del régimen anterior. Los nuevos intelectuales, en su afán por modernizar el país, intentaron extirpar de la memoria colectiva cualquier rastro de casticismo. Molina, que había sido el héroe de los humildes, se vio de repente convertido en un anacronismo viviente. Es en este punto donde nace una de las facetas más enigmáticas y oscuras de su vida: el hombre de la barba blanca. Imagina al gran galán, al hombre de la sonrisa perfecta y el pelo negro azabache, mirándose al espejo y no reconociendo al anciano prematuro en el que se estaba convirtiendo. Antonio empezó a dejarse crecer una barba espesa, canosa, que le cubría gran parte del rostro. No era por moda, era un escudo. Según sus propias palabras, esa barba era una forma de esconderse de sí mismo y de la gente que todavía esperaba encontrar en él al joven de las películas. Esa barba representaba su conflicto interno. Por un lado, el orgullo de un patriarca que veía con satisfacción cómo sus hijos empezaban a volar por su cuenta. Por otro, la melancolía de un titán que siente que su fuerza se desvanece. Ángela Molina, su hija, comenzaba a despuntar como una de las actrices más importantes del cine europeo, y Antonio vivía ese éxito con una mezcla de alegría y punzada dolorosa. Era la ley de vida, pero para un hombre con un ego forjado en el do de pecho, ver el relevo generacional era aceptar que su propia luz se estaba apagando. En la intimidad de su hogar, el silencio era a veces ensordecedor. El hombre que había grabado más de 1000 canciones pasaba las tardes escuchando sus propios discos antiguos, con las lágrimas asomando a sus ojos al recordar la potencia que una vez tuvo en sus pulmones. Su mujer, Ángela Tejedor, se convirtió en su enfermera emocional, en la única persona capaz de calmar los ataques de ansiedad de un artista que se sentía olvidado por sus compañeros.
Antonio expresaba con amargura que pocos de los que antes le pedían favores venían ahora a visitarlo. A pesar de todo, en el año 1990, el destino le regaló un último destello de justicia poética. Recibió un disco de platino junto a su gran amigo Juanito Valderrama. Fue un momento de validación absoluta. La industria, esa misma que lo había relegado al cajón de los recuerdos, tenía que rendirse ante los números. Sus discos se seguían vendiendo por castigo, en silencio en las gasolineras, en las tiendas de barrio, en los hogares de esa España profunda que nunca lo abandonó. Pero para entonces, el daño físico ya era irreversible. La fibrosis pulmonar no aparece de la noche a la mañana. Es una asesina silenciosa que va tejiendo una red de cicatrices en los pulmones. En el caso de Antonio, fue el precio directo de su virtuosismo. Cada falsete extremo que ejecutó durante 30 años fue un martillazo sobre sus alvéolos. Sus pulmones estaban literalmente explotados. La presión que ejercía para sostener aquellas notas imposibles terminó por destruir la elasticidad de sus tejidos respiratorios. Lo que el público aplaudía como un milagro, su cuerpo lo sufría como una agresión. Imagina la ironía más cruel del destino. El hombre que se hizo famoso por su capacidad pulmonar sobrehumana, ahora no podía cruzar el pasillo de su casa sin detenerse a buscar aire. El diagnóstico en el año 1989 fue el golpe final. A partir de ahí, su vida se redujo a unos pocos metros cuadrados y a una dependencia total de los tanques de oxígeno. Su voz, esa herramienta divina, se volvió quebrada, débil, interrumpida constantemente por la tos y la asfixia. En esta etapa de reclusión, Antonio desarrolló lo que los psicólogos llaman la neurosis de la identidad perdida. Ya no era el cantante, ya no era el galán, era un enfermo que luchaba por lo más básico, respirar. Sin embargo, su orgullo de casta le impedía quejarse ante sus hijos. Quería que lo vieran como el pilar de la casa, como el guía espiritual de la familia Molina. Se volvió un hombre profundamente religioso, buscando en la fe la explicación a un castigo que le parecía desproporcionado. En este momento de profunda reflexión y sufrimiento, quiero lanzarte la segunda pregunta para que debatamos en los comentarios. ¿Crees que la familia de Antonio Molina hizo bien en respetar su deseo de ocultarse del ojo público durante su enfermedad? ¿O pensáis que el mundo debería haber visto su lucha para valorar realmente el sacrificio de un artista? Tu opinión es clave para entender la ética detrás de la fama. La relación con sus hijos en estos últimos años fue de una intensidad desgarradora. Ellos veían cómo su padre se consumía, pero también cómo mantenía una dignidad que los dejaba sin palabras. No permitía que nadie le tuviera lástima. Si un día se sentía un poco mejor, intentaba tararear alguna melodía, solo para comprobar con tristeza que su garganta ya no obedecía a su voluntad. El instrumento se había roto para siempre, pero la música seguía sonando dentro de su cabeza, como una tortura constante. A medida que nos acercamos al año 1991, el deterioro se aceleró. Antonio ya no salía de su habitación. La oxigenoterapia era su única conexión con la vida. En esos momentos de soledad, rodeado de sus recuerdos y del humo invisible de un éxito que ya parecía pertenecer a otra persona, Antonio empezó a preparar su despedida. No quería grandes homenajes póstumos, solo quería que su familia supiera cuánto los amaba y que su público recordara que él se lo había dado todo, hasta el último gramo de aire de su pecho. Llegamos al capítulo más sobrecogedor de esta historia, ese momento en el que la realidad se vuelve tan cruda que supera cualquier ficción sensacionalista. Imagina la escena en aquella casa de Fuencarral, en Madrid, durante los primeros meses del año 1992. El aire, ese elemento que Antonio Molina había dominado como nadie en la historia de la música, se había convertido en su enemigo más esquivo. Cada bocanada era una victoria, cada inspiración un esfuerzo titánico que hacía temblar su cuerpo, ahora debilitado por una enfermedad que no entendía de leyendas. La fibrosis pulmonar que padecía no era una dolencia común, era la consecuencia física de haber vivido al límite de las capacidades humanas. Sus pulmones, marcados por décadas de tensiones vocales extremas, estaban tan endurecidos
que apenas podían expandirse. Antonio vivía atrapado en una jaula de cristal, viendo pasar los días a través de la ventana, mientras el mundo exterior seguía girando a una velocidad que él ya no podía seguir. Sin embargo, en esa fragilidad extrema, el artista encontró una pureza espiritual que nunca tuvo bajo los focos de los teatros. Sus últimos días fueron una lección de amor y de despedida silenciosa. Sus 8 hijos, que ya eran hombres y mujeres con sus propias vidas y éxitos, se turnaban para estar a su lado, para sostener esa mano que una vez dirigió orquestas y que ahora buscaba consuelo en el contacto humano. Antonio, a pesar del dolor y de la asfixia que le impedía completar las frases, sacaba fuerzas de flaqueza para bromear y para asegurarles que no tenía miedo. Su fe cristiana, profunda y sin fisuras, se convirtió en su refugio final, dándole la serenidad necesaria para enfrentar lo inevitable. El 18 de marzo del año 1992, el reloj de la vida de Antonio Molina se detuvo para siempre. Tenía solo 64 años, una edad que para muchos representa la madurez, pero que para él fue el final de un camino agotador. Murió rodeado de los suyos, en su propio hogar, huyendo de la frialdad de los hospitales. Sus últimas palabras, un susurro cargado de una emoción que ni la falta de oxígeno pudo apagar, fueron dirigidas a su familia. Os quiero profundamente. Con ese mensaje de amor, la voz de España se sumió en un silencio que heló el corazón de toda una nación. Pero lo que sucedió tras su fallecimiento fue algo que nadie pudo prever, ni siquiera los críticos más cínicos que lo habían dado por olvidado. En cuanto la noticia saltó a las ondas de radio y a los informativos de televisión, se produjo una explosión de dolor popular sin precedentes. No importaba que Antonio llevara años retirado, no importaba que la modernidad hubiera intentado enterrar su estilo. En el momento de su partida, el pueblo español recordó que perdía a uno de sus hijos más ilustres, al hombre que les había enseñado a soñar cuando no tenían nada. El entierro en el cementerio de Fuencarral fue una manifestación de fe y admiración que desbordó todas las previsiones de seguridad. Miles de personas, llegadas desde todos los rincones de la geografía española, se agolparon para tocar el féretro, para lanzar flores, para llorar a gritos por el minero que ya no volvería a cantar. Fue una marea humana compuesta por ancianos que recordaban su juventud con sus canciones y por jóvenes que habían aprendido a amar su voz a través de los discos de sus padres. Aquel día, Madrid no despidió a un cantante, despidió a un símbolo de la identidad nacional. Es en este entierro multitudinario donde realmente nació el mito. La prensa de la época, que durante años le había dedicado apenas unas líneas en las secciones de nostalgia, se vio obligada a rendirse ante la evidencia. Antonio Molina no era un anacronismo, era una fuerza de la naturaleza cuya ausencia dejaba un vacío imposible de llenar. Compañeros de profesión, desde Rocío Jurado hasta Juanito Valderrama, lloraron públicamente su pérdida, reconociendo que con él se iba una forma de entender el arte que ya no volvería a repetirse. Inmediatamente después de su muerte, comenzó el proceso de canonización popular. La imagen del galán de la barba blanca fue sustituida en la memoria colectiva por la del joven de los rizos negros y la mirada melancólica. Se empezaron a publicar recopilatorios que batieron récords de ventas y sus películas volvieron a emitirse en televisión, alcanzando cuotas de pantalla asombrosas. El mito de Antonio Molina se cimentó sobre la idea del genio que se sacrificó por su arte, el hombre que dio sus pulmones a cambio de una inmortalidad que hoy, más de 3 décadas después, sigue más viva que nunca. 10 años después de su fallecimiento, en el año 2002, su Málaga natal le rindió el homenaje definitivo con una estatua de bronce que preside una de sus plazas más emblemáticas. Ese monumento no es solo una representación física, es el reconocimiento de que Antonio Molina es patrimonio cultural de España. Su legado no solo vive en el bronce o en los discos de vinilo, sino en la voz de sus hijos y nietos, una saga de artistas que llevan su apellido con un orgullo casi religioso, conscientes de que son los guardianes de una llama que nunca debe apagarse. La historia de Antonio Molina es la historia de un ascenso desde la nada hasta la gloria más absoluta, y de una caída física que, lejos de destruir su figura, la ennobleció. Nos enseña que la verdadera grandeza no está en la cantidad de aplausos, sino en la huella emocional que dejas en el corazón de la gente. Él fue el hombre que desafió a la naturaleza con su garganta, que rompió los moldes de la copla y que al final
aceptó su destino con una dignidad que solo los grandes pueden alcanzar. Su voz sigue resonando en cada rincón donde alguien se siente solo, en cada rincón donde alguien necesita fuerza para seguir adelante. Sus falsetes, esos gritos de libertad que parecían tocar el cielo, son hoy un recordatorio de que el talento, cuando es auténtico, no conoce fronteras ni tiempos. Antonio Molina no es un recuerdo del pasado, es una presencia constante, una voz que nos susurra al oído que a pesar de las dificultades y de la falta de aire, siempre hay una razón para seguir cantando. Cerramos este relato con la imagen de un hombre que lo dio todo por su público, que no se guardó nada y que pagó el precio más alto por su pasión. Un hombre que, desde su humildad malagueña, conquistó el mundo y que al final del camino, solo quiso que lo recordaran como un hombre bueno. Su voz se apagó en la tierra para encenderse en la eternidad, dejando un eco que seguirá vibrando mientras exista alguien capaz de emocionarse con una canción. Si esta historia te ha llegado al corazón y quieres seguir descubriendo los secretos más profundos y las verdades más impactantes de las grandes leyendas que marcaron nuestra cultura, no puedes marcharte sin hacer algo muy importante. Suscríbete ahora mismo al canal de YouTube Cotilleos de los Famosos. Aquí es donde la verdad sale a la luz con todo el drama y la pasión que te mereces. Te doy las gracias de todo corazón por haberme acompañado en este viaje emocional hasta el final. Tu apoyo es lo que mantiene viva la memoria de estos grandes artistas. No te vayas todavía, porque ahora mismo verás aparecer en tu pantalla más videos del canal que te van a atrapar desde el primer segundo. Nos vemos en la próxima historia.